Muy bien. Como siempre, un privilegio compartir con todos ustedes. Ahí está Rolex, más que se nos ha unido. Un fuerte abrazo, querido Rolex. Te hemos extrañado. Ahí ha levantado la mano para saludar. Ahí también se nos ha unido. ¿Quién más? Ah, Polita, ¿no? Sí, muy bien. Bien, estamos pues en esta saga que en lo personal a mí, como les comenté desde un principio, a mí me ha apasionado mucho porque he visto que es un proceso de transformación, ¿no? Les comentaba que también en el trabajo estamos viendo los mismos temas, pero yo intencionalmente al compartirlos, busco más referencia bíblica, lo trato de hacer más personal y cada vez me apasiona más. O sea, es algo que he visto que es efectivo. Les cuento que todo este material, sí, los temas están identificados. Yo le doy ahí pidiéndole al Señor que me guíe. Le doy más contenido bíblico. El que tenemos no es tan con mucho contenido, pero eso hace que me apasione aún más porque es totalmente bíblico, ¿no? Y les cuento que los resultados eh, de personas que se han interiorizado y se han puesto a hacer, siempre hay tareas, ¿no? Eh, al hacer las tareas, pues es una forma de apropiarse muchas cosas, ¿no? Hay testimonios, les cuento, de personas en el África. Esto ha empezado, es nuevo, pero ha empezado su implementación en el África. Y les cuento que los testimonios, así con datos de cómo eran antes y cómo eran después, son impresionantes. Así, comunidades, pueblos, eh, no sé, pues en general comunidades se han transformado gracias a esta saga de mensajes, ¿no? Y por eso es que a mí me emociona tanto, porque yo quiero ver también cambios en mí, que sí ya han habido desde enero más o menos que he empezado a estudiarlo tanto. Y bueno, ahí con Paulita hemos estado aplicando todo esto y de verdad que a mí me ha revolucionado la forma de ver las cosas, ¿no? Y por eso el primer tema, así repasando rapidito lo que hemos visto, el primer tema era la cosmovisión, ¿no? Cómo vemos la realidad a través de esos lentes que nos ponemos, ¿no? Y afectados por la cultura, por nuestra familia, por lo que vivimos, vemos la realidad de una forma que tal vez nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro colega, nuestra familia ve de otra cosa, ¿no? La realidad a través de los lentes que tenemos puede ser muy diferente de una persona a otra. Eh, y pues esa realidad, ese filtro, esos lentes que tenemos se llaman creencias, ¿no? Vamos a lo largo de la vida captando nuevas creencias que nos hacen ver una realidad, como les digo, muy diferente en muchos casos de las personas que son incluso cercanas hacia nosotros. Y ahí habíamos dicho, ¿no? ¿Qué creencias limitantes tenemos acerca de nosotros mismos y qué creencias empoderantes teníamos acerca de nosotros, ¿no? Esa ha sido la primera tarea. Después hemos visto el tema de la identidad y ese es bueno, todos hacen esta saga de mensajes, hacen un todo, no podemos separar un tema del otro, pero ese tema de la identidad es sumamente importante porque cuando una persona hemos visto como Jesús, ¿no? Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy, en su identidad estaba todo lo que hacía el Mesías y esa identidad estaba encarnada en acciones, ¿no? Las creencias, por ejemplo, son los yo soy. Aquí en el gráfico que les estoy mostrando en pantalla, las creencias, las raíces de nuestra identidad son nuestras creencias. Ahí están los yo soy. Pueden ser afirmaciones tan buenas como decía Jesús o afirmaciones como que muchas veces nos hacemos conscientes, ¿no? Y por eso el hacerlo consciente es el principio para eliminarlas. O sea, pues yo no valgo mucho, yo soy muy desordenado, esas creencias limitantes hacen que nosotros inconscientemente
las encarnemos en hábitos y acciones, y pues eso da frutos, ¿no? Esos frutos son nuestra identidad. Esos frutos son que si soy desordenado, pues voy a ser coherente con mi creencia y voy a ser desordenado siempre. Si creo que no valgo mucho, eso hace que tenga acciones que la gente vea que yo no valgo mucho, ¿no? Pero si yo, al hacerme consciente de esas creencias, digo, no, la voy a cambiar esa creencia, al igual que Jesús, voy a decir que yo soy una bendición, yo soy sumamente importante, yo soy, por ejemplo, en mi tarea yo he puesto algo que necesito para este tiempo, ¿no? En mi trabajo, como les digo, estoy implementando esto y necesito ser un experto en desarrollo transformador sostenible. Entonces, mi creencia ahora es yo soy un experto en desarrollo transformador sostenible. Eso deriva en acciones que estudio todos los días, estoy metido en esto y por eso me apasiona. Y los frutos ya están dando, ya se están viendo, ¿no? La gente ahí en mi trabajo ya viene a consultarme, ya viene a decirme si esto está bien, ya viene y me consulta al respecto, ¿no? Es bien importante eso, ¿no? Y por eso esto de la identidad va muy ligado a lo que vamos a ver hoy día, la visión, que es otro tema súper apasionante. Pero antes, quiero preguntarles si han hecho su tarea. Chin, 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 chin. A ver, ¿quién ha hecho su tarea? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Qué identidad? Ahí está la carita de Rolex. Eso quiere decir que la ha hecho, ¿no, Rolex? Ups, profe. ¿Alguien ha hecho la tarea? ¿Alguien nos quiere compartir? Yo les he compartido que hay cuál es la nueva identidad que necesito establecer en mi vida y es lo que les decía. Yo soy un experto en desarrollo transformador sostenible. Lo bueno que esto es bíblico también, entonces estoy afirmando muchas cosas en cuanto a la identidad, en cuanto a todo esto, ¿no? A la cosmovisión, la forma como lo veo, a la visión y todo, ¿no? Estoy con acciones encarnando, ¿no? Y por eso dice, en ese sentido, ¿qué áreas de mi vida deseo que sean más fructíferas? Eso, que la gente me vea como un experto. ¿Y qué acciones debo realizar para encarnar esa nueva identidad? Al diario, mi meta es leer por lo menos media hora, así, con pequeños pasitos, que me acerquen más a eso de ser experto, ¿no? Ahí no sé si alguien ha hecho la tarea, un voluntario, voluntaria. Sí, vida. Bueno, a ver si está bien de pronto, pero ¿qué nueva identidad necesito establecer? Yo diría que, bueno, yo soy una mujer sabia, por ejemplo, ¿no? Súper. Em, que ahora creo que es algo que necesito, ¿no? El hecho de tomar buenas decisiones y decisiones guiadas por Dios, ¿no? En todo sentido. ¿Qué áreas de mi vida deseo que sean más fructíferas, ¿no? Que pueda yo más bien guiar a mis hijas y a las personas que están a mi entorno en cuanto a consejos, en cuanto a actitudes y demás, de una forma coherente, de una forma como lo haría Jesús, ¿no? ¿Y qué acciones debo realizar para encarnar esa nueva identidad? Bueno, de hecho, tengo que profundizar mis tiempos de oración, Excelente. leer la palabra, preguntarme, ¿no? Siempre, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Súper. Ese tipo de cosas, ¿no? Así es, excelente. Miren, esa creencia, una creencia, algo que hablábamos, ¿no? La vez pasada es cuando una creencia llega a la raíz de nuestra identidad, esta da frutos, ¿no? Y por eso es tan importante determinar que nuestra identidad ya hablar en positivo y en afirmación. Yo soy, como lo hizo Jesús, ¿no ve? Jesús decía, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad y la vida, yo soy eh, la puerta, ¿no? El camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, ¿cómo dicen? Bueno, no me acuerdo ahorita, pero eh, hay tantas afirmaciones que hemos visto la vez pasada que hacía Jesús, que hacían a su identidad y bueno, él encarnaba con todo, ¿no? Cómo trataba a sus discípulos, cómo se enojaba incluso con acciones, demostraba que él era el gran yo soy, ¿no? Y pues bueno,
No sé si hay alguien más que quiere compartir acerca de la tarea. Como les digo, es bien importante hacer estas cositas con tal de que incluso escribirlas, porque eso le da un poder que hoy lo vamos a ver. Creo que no hay nadie más. Ahí está, Chio, Moni, luego Chio, primero Chio, luego Moni. Hola amigos, buenas noches, ¿me ¿Qué escuchan? tal? Te escuchamos muy bien. Me alegra esta tarde cuando mandaste, recuerden hacer su tarea. Ah, me fijaré qué era. Entonces, si ahí pensaba, ¿y quién soy? ¿Qué hago? A veces es una pregunta cuando estamos haciendo un proceso en coaching, en todo. Y muchas personas responden como, no sé, pues, soy ingeniera, ¿no? Soy Es verdad. maestra, esta es su profesión. Y la respuesta que yo siempre les daba es, no, esa es tu profesión, es lo que has estudiado, pero ¿quién eres? Y yo me hacía esa pregunta y hasta este tiempo vivía ahí en el limbo de quién soy realmente. Ujú. Y dada la prueba que estamos atravesando ahora con Diego, en lo que estoy trabajando actualmente es en creer más y asumir que yo soy hija de Dios. Wow, qué lindo. Y en ese sentido, ¿qué áreas de mi vida necesito que se muestren más hacia las personas? Es que el mundo vea en mí una buena cristiana, Ujú. una mujer de fe, una Wow. mujer que conozca la palabra y sepa incluso ayudar al otro pese a la prueba que estoy pasando. No puedo bajar los brazos y rendirme. Ujú. Y ese ayudar al otro es empezando por mi esposo, ¿no? No puedo yo, no sé, simplemente dejar las cosas ahí y que él vea, digamos, ¿no? Sino Así es. yo necesito estar más llena de los frutos del Espíritu Santo, necesito saber en quién estoy creyendo. Y yo creo en Dios, entonces necesito comportarme como su hija, estar segura de que Él tiene Excelente. el control, no dudar. Así que diario, de verdad, diario estoy trabajando en eso, Buenísimo. Buenísimo. buscando qué hábitos tengo que tener. tengo que leer más la Biblia, tengo que Ujú. escuchar más prédicas, tengo que cambiar hábitos de, en vez de estar escuchando tonteras en la radio o ver cualquier cosa en el celular, buscar más de la palabra, llenar cada día ese frasco de fe para el día, porque es muy fácil que te llegue una mala noticia o tú esperas que salga algo de una manera A y sale totalmente diferente y ya tu fe no puede estar puesta en eso, ¿no? Así Y yo es. me digo eso, o sea, tu fe está puesta en algo más grande. Tienes que seguir. Entonces todos los días estoy trabajando en eso Wow. y en las acciones de mostrar más mi lado cristiano hacia todas las personas. Entonces le decía al Diego, el programa que nosotros tenemos de coaching vocacional, estoy dándole ya un giro para incluir principios bíblicos. Y Ujú. muchas veces puedes hacerlo sin siquiera decir que son bíblicos, pero Claro. son, ¿no? Entonces ya Así llegar a es. las personas y persona con la que hable, estar en contacto con ya sea una gente extraña, predicar, ¿no? O sea, la gran comisión. Ujú. Excelente. En eso estoy, es súper complicado para mí, Ujú. pero yo soy hija de Dios y como tal tengo que comportarme, ¿no? Es una Wow. nueva creencia. Ujú. Espectacular, espectacular. Súper bueno, Chio. Así es. Gracias también. Y como dice la Chio, primero dice, yo soy hija de Dios, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué áreas de eso que sean más fructíferas? Lo que decía, ¿no? Que vean que soy una mujer de fe, que puedo ayudar a los otros a pesar de lo que estoy viviendo, que vean los frutos del Espíritu Santo. Y para lograr eso hay acciones que hacer, ¿no? Y ha identificado el leer más, las prédicas, que cada día aprovechar el tiempo en esta parte.
Súper bueno. Ese es justamente, es, de ahí parten lo que yo he visto que ocasiona grandes cambios. Yo lo estoy viviendo y por eso me emociona tanto porque con lo que nos dice Paulita, con lo que nos dice Chio, eh, vamos a ver cosas increíbles de aquí a un tiempito, ¿no? Moni, contanos. Gracias, Mirquito. Yo la verdad es que ni siquiera me había acordado de la tarea, siéndote sincera, pero ayer en la noche que estaba viendo una película, eh, dijeron ahí una frase que me hizo acordar justamente de una toma de conciencia que yo tuve hace un par de, no hace un par de años, que yo tuve hace 1 año y medio más o menos. En la película una persona le decía a otra, un varón le decía a otro, con respecto a una exnovia que había tenido el segundo, es que, y le decía, ¿no? Es que ella nunca pensó que fue suficiente para ti. Y la palabra suficiente me volvió a la cabeza porque, no sé, por decirles, hace unos 2 o 3 años, en algún momento una compañera de trabajo, no era un chico, era una chica, una compañera de trabajo, estábamos hablando sobre las oportunidades laborales justamente, ¿no? O sea, internas dentro de la empresa en la que yo trabajo. Le decía, mira, se ha abierto esto, o sea, por curiosa, ¿no? Mira, se ha abierto tal posición en tal país, por decirles algo. Y ella me decía, no, pero es que es súper difícil acceder a esas posiciones. Y me ponía una y otra traba, ¿no? O sea, yo decía, bueno, o sea, capaz que sí, capaz que realmente sea así, porque finalmente ella pues como que conocía más gente dentro de la empresa Claro. y según lo que me comentaba, bueno, no, que era muy difícil, que además para acceder a uno de esos puestos de trabajo, pues el jefe de área era quien te tenía que invitar y no sé qué cosas más, ¿no? Y yo me quedé, como pasó hace tantos años eso, yo me quedé mucho con esa idea de que realmente era muy difícil postularse a una posición en otro país dentro de mi compañía y que pues yo tenía todas las de perder, ¿no? De 100 posibilidades yo tenía 120 perdidas. Y yo me quedé con esa idea. Entonces, en el momento en el que yo descubrí que, basada también en esa búsqueda de identidad que empecé a tener, como les había contado, a partir del 2019 y a partir del 2019 en realidad, y sí, principios del 2020, poco a poco como que empecé a identificar y a sentirme dentro del concepto como hija de Dios, que Dios a ninguno de nosotros nos ha creado insuficientes, por un lado, y por otro lado, menos que los demás. O sea, no hay nadie que sea menos que el otro. Cada quien tiene desarrolladas sus habilidades y sus talentos, creo yo, repartidos para todos en la misma medida, de acuerdo a un plan que tiene Dios con nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces, ese concepto de suficiencia, cuando yo lo asimilé, pero en serio, ¿no? Cuando lo asimilé en serio, cuando dije, no puede ser que solamente un puesto de trabajo en el exterior esté destinado para ciertas personas o tal cual me lo han descrito. En el momento en el que yo realmente dije eso, es que tomé la, la convicción, más allá de la valentía, la convicción de decir, yo puedo. O sea, y Qué puedo bonito. arriesgarme a tomar esto y quiero hacerlo además, ¿no? No soy menos que absolutamente nadie. Puedo, quiero y me lo merezco. No, puedo, quiero y creo que sé que realmente podría tener éxito porque conozco mi experiencia y conozco qué sé yo. O sea, sé lo que puedo dar. Creo que esa fue la palabra, ¿no? Sé lo que puedo dar. Y bueno, a ver, ahí está el resultado de la toma de conciencia. Estoy con un puesto de trabajo en Colombia hace casi 1 año, empezando por eso, pero decía, es que no puede ser que solamente esté reservado para ciertas personas y que me digan, no, tú no, no, señor. Y a raíz, como te digo, de esa toma de conciencia, ¿no? Y ¿qué tiene que ver esto con tu identidad en Dios? Tiene que ver mucho, demasiado. Totalmente.
El mismo Totalmente. Jesús nos decía, amad a los otros como a ustedes mismos, ¿no? Ujú. Creo que escuchamos mucho la palabra amad a los otros y dejamos de escuchar el como a ustedes mismos. Me parece Ujú. que ya no estamos llegando a esa parte. Y el Ujú. como a ustedes mismos involucra una toma de, ¿qué te digo? Para mí involucra un trabajo muy fuerte Ujú. a nivel de nuestra autoestima, un trabajo Así muy es. fuerte a Ahí nivel está la identidad. ¿no es cierto? De la Sí, identidad y del cuidado que tenemos con nosotros mismos. totalmente, totalmente. Sí, súper, buenísimo, Moni. Y has dicho cosas que habíamos hablado igual de la anterior vez, ¿no? Nos hemos basado en el tema de la identidad en un pasaje, ¿no? Que está en Génesis 3, que dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y eso, de ahí parte la clave, ¿no? Que somos creados de imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y una vez que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen, ¿se acuerdan? En la creación es lo último que Él crea después de haber hecho todo lo que vemos y es como que da un paso hacia atrás y dice, esto es extremadamente bueno, ¿no? Antes había dicho cuando ha creado los animales, esto es bueno, crea el agua, la luz y demás, esto es bueno, pero crea al hombre y la mujer y dice, esto es extremadamente bueno, ¿no? Y somos extremadamente buenos. Y una vez creados, ¿se acuerdan? El primer mandamiento que nos da, nos dice que seamos fructíferos y que nos multipliquemos, ¿no? Lo que decías, yo le relaciono eso a lo que decías de que yo soy suficiente, ¿no? No, más bien es un limitante, es una creencia limitante el creer que soy insuficiente para algo. No, somos creados para ser fructíferos. Entonces ahí está lo que decías como ser suficiente, ¿no? Y ninguno es menos que el otro, justamente porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Espectacular, ¿no? Con eso, con el tema de la identidad, y ahí Rolex, me encanta que estés aquí presente. También, Caro, creo que no has estado en alguna de las charlas, pero esto sirve, es clave para entender lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Que tiene que ver con la visión, ¿no? Una vez que entendemos que tenemos esa cosmovisión, nuestros lentes, esas creencias que nos limitan o que nos empoderan, pero esas creencias que nos limitan y nos empoderan están muy ligadas a nuestra identidad y que Dios nos ha dado una identidad, su propia identidad, porque somos imagen y semejanza y que somos llamados a ser fructíferos. Con eso en cuenta de que, o sea, tenemos esencia divina. Al ser creados como imagen y semejanza, es innato en nosotros la creación, la creatividad y demás, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eso, pues ahora vamos a visionar. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el tema de la visión, que es otro tema sumamente apasionante. Y aquí se los comparto. Quiero leer Marcos 9:23 que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí con solamente ese versículo ya es como que un golpe a nuestro entendimiento y dice, si puedes creer, o sea, no solamente el creer viene, ¿por qué? Porque ya lo hemos visionado de alguna forma. Yo visiono este estado en mi futuro y lo creo. Y al que cree, todo lo es posible. Y adivinen quién ha dicho eso. Ha dicho el mismo Señor Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren qué poderoso. Y pues les voy a dar un ejemplo de qué importante es la visión para hacer cosas grandes. Génesis 15:5 dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera de su tienda y le dijo, mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Miren qué increíble. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham, ¿no? Que Abraham era estéril y pues Dios le había prometido que iba a tener descendencia, pero los años pasaban y pasaban y pasaban.
Y seguían pasando y seguían pasando. Y encima seguían pasando y nada, ¿no? No había descendencia por ningún lado. Entonces, ya desesperado, hasta ahí no pasaba nada. Pues Sara no estaba embarazada ni nada. Y pues ¿cómo creen que se sentía Abraham hasta ese momento? ¿Qué sentimientos creen que había en Abraham hasta ese momento de este versículo? A ver, ¿qué opinan? Frustración, muy bien. ¿Qué más? Sí, Sara era estéril, así es, pero había prometido. Sí, Rolex. Incredulidad. 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 Ajá, Eso iba muy a bien. decir, incredulidad. Ay, sí, seguro. Exacto. Incredulidad, frustración, ¿qué más? ¿Se imaginan? O sea, tenía muchas posesiones y demás, desánimo, dice Chío, así es. Eh, Tenía muchas posesiones y pues era súper lindo en esa época dejarle a la gente toda la herencia y demás, y él no tenía a quién, ¿no? Entonces, todo lo que dicen es así, incredulidad, frustración, desánimo y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Y muchas veces nosotros, en base a nuestro contexto que vivimos, tal vez nos sentimos incrédulos, nos sentimos frustrados, desanimados en base a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor le dice, Abraham, sal de la tienda y mira el cielo y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Ahí les pido que me cuenten qué creen que significaba la tienda, qué podía representar la tienda. La mente, La mente, excelente, muy bien. ¿Qué más? una creencia limitante, ¿no? Exactamente, una creencia limitante. Ujú. Comodidad, dice, exactamente, no es como que nuestra área de confort. Comodidad, era una creencia limitante, nuestra mente estaba cerrada en lo que había dentro de las 4 paredes de tela de esa tienda, y pues intencionalmente Dios lo saca fuera, ¿no? Porque estando ahí no podía visionar, entonces tenía que mostrarle otra cosa. Y, y le hace mirar las estrellas, le dice, a ver, conta, así va a ser tu descendencia, ¿no? Y pues se imaginan ahí Abraham, 1, 2, 3, 4, no, wow, así, ¿cuántos hijos voy a tener? No puede ser, wow. Entonces, ¿por qué es que Dios hace esto? Porque Dios no podía crear un cambio en Abraham con las emociones que arrastraba hasta ese momento. Dios no podía crear un cambio en la actitud de Abraham porque estaba cerrado, como decía Moni, como decía Paulita, en su comodidad, en la creencia limitante. Y si nos damos cuenta, muchas veces los estados mentales que vivimos son creencias limitantes y a veces sacarnos de esas creencias limitantes, por más limitantes que sean, son como que nuestra área de confort, entonces no queremos salir, ¿no? Entonces Dios necesitaba sacarlo de su área de confort, sacarlo de esa creencia limitante y mostrarle otra cosa, porque si seguía así, no iba a poder provocar un cambio en él. Al tener una visión palpable del futuro, Abraham cambió su actitud, ¿no? Y la visión palpable era, imagínense, todas las noches después de eso, yo creo que Abraham ya no veía de forma igual la noche. Era como que nuevamente visionario y eso provocaba sentimientos en su vida, emoción. Miren cuántos hijos voy a tener y ya no se me ocurren ni nombres para tantos hijos que voy a tener, ¿no? Su realidad era otra, ¿no? Porque todavía no tenía hijos, pero todas las noches tenía plasmada su visión en el cielo y eso provocaba emociones. Sus nuevas emociones se plasmaron en fe y en acciones. Y bueno, no tengo que explicar cómo la abejita viene y demás, pero
hacía que tenga acciones al respecto. Y bueno, pero noten que mirando las estrellas, pues era cada noche grabar ya no un futuro con las emociones del pasado, sino con la visión del futuro, ¿no? Y eso es algo que también en esta época he estado estudiando mucho sobre neurociencia y es apasionante, ¿no? Y aquí les pido si a Chio y Diego, si hay un punto ahí al respecto de las emociones y demás que quieren profundizar, por favor, ahí nos ayudan. Entonces, ¿por qué es importante visionar? En el mundo que vivimos estamos continuamente bombardeados por mensajes que nos definen quiénes somos y nos limitan, ¿no? Y en qué deberíamos convertirnos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Hay prototipos de personas sumamente exitosas, supuestamente, que se están filmando por el YouTube y todo es rápido y todo es fácil y en el Facebook hay los prototipos de que siempre estamos felices y que estamos viajando y que todo es lo único que se muestra. Las opiniones de las personas que nos rodean y nuestro desempeño buscan definir nuestra autoestima y fuente de seguridad, ¿no es cierto? Nuestros trabajos nos dicen dónde debemos invertir nuestro tiempo, los anuncios buscan decirnos lo que necesitamos, nuestras familias y amigos a menudo nos definen por lo que hemos hecho o dicho en el pasado, y todo esto influye en nuestra visión de futuro, ¿no? En cómo deberíamos ser en un prototipo. Y muchas veces eso nos limita, esas creencias, esas cosmovisiones de nosotros mismos. Entonces, es importante visionar porque muchos de nosotros creemos de forma inconsciente que nuestro pasado, nuestra historia familiar y contexto da forma a nuestro futuro. O sea, si mis papás han tenido cierto nivel de educación o cierto nivel socioeconómico, cierto nivel en cualquier otra cosa, eso es lo que yo estoy destinado a hacer. Inconscientemente imitamos lo que hemos vivido, ¿no? La Biblia nos invita no solo a descubrir nuestra verdadera identidad, como lo que hemos visto en el anterior capítulo con Jesús, sino también, y la verdadera identidad está en Dios, sino también nos permite que las verdades escritas en ella nos digan en quién quiere Dios que nos convirtamos. Y hemos visto que Dios quiere que seamos fructíferos y que nos multipliquemos, que que tengamos esa esencia divina, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza. Y no solamente en qué nos convirtamos, sino cómo quiere que sea nuestro mundo, ¿no? El objetivo es tener una visión de nuestro futuro conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, para visualizar poderosamente, ¿qué hay que tener primero? Tener una identidad sana. Justamente una identidad centrada en nuestra esencia divina, en Dios. Y despojarnos de todas esas limitaciones que tal vez vienen por la familia, por la cultura y demás. Entonces, me encantó el ejemplo que dijo Moni, que a pesar de lo que le han dicho a ella, pues no ha dicho no. ¿Por qué yo no? Igual lo que dijo Chio, ¿no? O sea, a pesar de lo que estoy viviendo, yo soy una hija de Dios, ¿no? Y igual Paulita, ¿no? O sea, yo necesito ser más sabia y eso lo voy a encarnar en una nueva identidad. Entonces, todo eso para visualizar poderosamente una identidad así, nos va a ayudar a visualizar. Y nuestra vida, si nos damos cuenta, es el resultado y proyección de nuestros pensamientos más recurrentes. Entonces, si yo estoy asumido, sumergido en mi pasado, y en mi pasado veo que, pucha, tal vez en mi familia han habido malas decisiones, han habido peleas, han habido, no sé, muchas cosas que nos limitan, ¿no? Entonces, si yo me centro en el pasado, pues eso voy a proyectar en mi futuro inconscientemente. Entonces, ¿por qué es tan importante visionar? Porque al visionar ya no nos centramos en resultados del pasado, sino en esas emociones que creamos al crear un nuevo futuro. Y al crear un nuevo futuro, pues incluso empezamos a hablar, ¿no? Como decíamos, yo soy
un hijo de Dios. Yo soy suficiente, yo soy sabio, yo soy un experto, yo soy eso, y eso crea nuevas emociones. Y la Biblia en Jeremías 1, 9, 10 dice que en nuestra boca está el poder de edificar y derribar, incluso de matar o dar vida. Entonces Dios ha puesto sobre nosotros su esencia divina y Dios creó a todo lo que vemos con su palabra. Él dijo, hágase la luz. Imagínense qué potente es la palabra que tiene el Señor, que ha creado el sol, que ni todas las bombas atómicas que podamos construir en toda nuestra vida pueden igualar un segundo del poder del sol, imagínense. Ese tipo de cosas salen de la boca del Señor, a través de la palabra del Señor. Nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros decimos, escucha, no, que mi futuro va a ser esto, y en base a las cosas del pasado, pues tenemos en nuestra boca el poder de edificar y derribar, ¿no? Entonces, si visionamos y decimos, yo soy valioso, yo soy suficiente, yo soy... no sé, yo soy experto, no sé, todo eso crea emociones que las vamos a ir encarnando. Sí, Chío y Diego, adelante. Yo muy al caso de lo que dijiste hace un ratito, de por qué mis pensamientos crean mi realidad. Es un modelo comprobado en neurociencia que es PESAR, P-S-A-R. Te dice, tus pensamientos te hacen sentir algo, ¿no? Si todo el tiempo estoy pensando que me va mal, todo el tiempo me quejo, todo el tiempo traigo pensamientos de derrota a mi cabeza, eso me va a hacer sentir mal, ¿no? Me voy a sentir cansado, fatigado. Eso va a hacer que tenga menos ganas de hacer algo. Ahí entran las acciones, que es la A. Y tus acciones te van a generar resultados. Entonces, así que se comprueba cómo tus pensamientos generan tu realidad. Es una de las formas en las que se confirma. Y la otra, justo lo que dice Jeremías, ¿no? En nuestra boca está el poder de edificar o todo lo contrario. Y ahí entra mucho la PNL, que es cómo tu lenguaje puede modificar los programas mentales que tienes para crear una nueva realidad. Y la importancia de escucharnos más, ¿no? A veces decimos, es que no quiero esto, no quiero que me vaya mal, no quiero cansarme, no quiero, Tenemos que declarar en positivo y hablar de nosotros en positivo. No quiero ser más agradecido, quiero tener esto, quiero dedicar más tiempo a mi familia y no, ay, no quiero sentirme cansado, ¿no? Sino quiero estar más descansado, quiero tener más vitalidad, ¿verdad? Cuidar mucho el lenguaje y cómo nos referimos a los chicos. A veces nosotros los podemos programar para una vida resiliente o todo lo contrario. Así es. Wow, qué lindo, Chío. Y lo que me fascina de esto, que esto de la neurociencia es tan vigente y tan, ahora que está tan influyente, esto ya estaba escrito desde la Biblia, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Y pues se confirma, como Chío nos mencionaba, todo esto se confirma. Y pues, miren este versículo que es igual otro sumamente poderoso. Dice, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No? En la versión Reina Valera dice eso y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, en pocas, mirar lo que no es como si fuese. Eso es visionar. No mirar lo que no es como si fuese. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que mirar lo que no es como si fuese. Lo que pasó con Abraham, ¿no? Salió y vio, no tenía hijos, Sara era estéril y pues
Dios le dijo, mira tus hijos, y era, wow, ahí están, pensando en nombres y cómo va a ser tener tantos hijos y demás, y estaba mirando lo que no es como si fuese, ¿no? Y Romanos 1:17 nos dice que más el justo vivirá por la fe, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo, saliendo de pandemia, guerra, feminicidios, muerte, robo y desesperanza, el justo vivirá por la fe. Las personas creyentes en el Señor tienen más pretextos para visionar por todo lo que el Señor nos ha puesto acá, nos ha puesto una identidad, nos ha dicho hacia dónde nos direccionamos, nos ha dicho que todo tiene un propósito, que todas las cosas nos ayudan para bien y demás. Entonces ahí sí se hace carne lo que estamos diciendo. Visionar va a hacer que el justo vivirá por la fe, ¿no? Entonces, para visionar hay 3 pasos claves, ¿no? El primero, escribe la visión. Hay un poder increíble cuando se escribe la visión. Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Ese es en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad. Entonces, escribe la visión con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error, ¿no? Entonces, es tan poderoso escribir la visión, queridos amigos, y por eso intencionalmente también esta serie ahí tiene tareas porque hace que de alguna forma u otra escribamos, ¿no? Si hacen la tarea pensando, está bien, pero mejor si escriben todo esto y luego les va a servir como un recordatorio. Ahí no sé, hay notas en el celular y demás, escriban. Es sumamente poderoso, ¿no? Y hay un testimonio que a mí me voló la cabeza. Aquí está, seguro lo conocen a Michael Phelps. Él en su libro autobiográfico cuenta que gracias al coach que tuvo, le empezaron bueno, él le ayudaba a visionar. Dice que a diario, hora y media, visionaba las carreras. Y esa visión, primero, obviamente, trabajaron en su identidad, trabajaron en la visión. Dice que por segundo en la carrera, su coach le decía que visione, cómo debería estirar los brazos, cómo sentía el agua. Le animaba a escribir su visión. Entonces, no sé si eran 100 metros, no sé, pero en cada metro de la carrera, que escriba lo que sentía y cómo debería ser para que esté tan plasmado lo que tenía que hacer en la carrera, que cuando esté en la carrera, pues sea automático. Y les cuento que en la carrera, en una de las competencias olímpicas, él ya estando en la piscina, todo, dan la partida, empieza a ir, él cuenta que sus lentes de agua se empezaron a llenar de agua, justamente. Entonces ya no podía ver. Y ese momento, al no poder ver, dijo, bueno, es momento de recordar todo lo que él ha visionado. Y solamente con su visión y todo lo que sentía, pues avanzaba, avanzaba. Cuando llegó a la meta, se dio cuenta de que había roto un nuevo récord mundial. Solamente visionando, no veía nada. Y pues ahí vean qué poderoso es tener escrita la visión. Y hay un versículo que dice, ¿no? Que lo que hemos visto, el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe y no por vista, dice la palabra. Imagínense, ha ejemplificado a cabalidad eso, ¿no? El segundo paso es que una visión tiene un proceso de gestación, ¿no? Hay que entender que para tener una visión hay un proceso. Para que se cumpla la visión hay un proceso. Es sumamente importante entender esto porque siempre hay un proceso ante algún resultado. Y muchas veces, a mí me ha pasado un montón de veces, por estar desesperado en el resultado, he abortado sueños.
por no ver resultados, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes, entender, perseverar. Mateo 13, 31 al 32 dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea, cuando tú ves la semilla de mostaza así de pequeñita y la siembras, no es que la siembras y ¡pum! Crece la hortaliza más grande, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Primero, la semilla tiene que morir, la semilla tiene que partirse, tiene que echar raíces. Y dice que antes de crecer, pues echa raíces profundas para hacer la hortaliza más grande. Entonces no hay ningún resultado porque está bajo la tierra, se está procesando, está ese proceso de gestación. Una vez que ya es raíz fuerte, con buena alimentación de sol, de agua, pues esa raíz recién empieza a brotar y tiene que hacer un esfuerzo enorme para salir de la tierra. ¿No? Y no solamente eso, luego empieza a crecer, luego sale una ramita, de la ramita otra y otra, y empieza a engrosar y pasan años y años y recién sale la mostaza. Es lo mismo en cualquier, para cumplir la visión, para que se haga realidad, siempre hay un proceso. Y finalmente, otro punto importante, la visión tiene que ser clara, lo más clara posible. Y ahí ser muy específicos. Me acuerdo, creo que les hemos contado nuestro testimonio en el que el pastor Sergio nos decía, ¿cómo quieres que sea tu pareja? ¿No? Y ahí hemos sido, inconscientemente hemos sido hemos delimitado o descrito más bien nuestra visión con esto que ahora también está muy de moda, que los objetivos sean inteligentes, ¿no? O que sean smart. Smart porque tienen que ser S de specific, M de medibles, A de achievable, de realizable, R de realista y T para medir un tiempo, de tiempo limitado, ¿no? El objetivo tiene que ser específico, ¿no? Y muy específico, ¿no? Cuando nosotros teníamos la visión, el pastor nos decía, describe cómo quieres a tu pareja. Entonces yo ahí he descrito así de pies a cabeza a la Paulita, me acuerdo. Ella igual cuando me ha descrito, pues era más específica todavía, hasta cómo me peinaba, cómo me vestía y demás, ¿no? Eso es sumamente importante. Tiene que ser medible. ¿Cuánto, cómo voy a alcanzarlo, en cuánto tiempo y demás, ¿no? Tiene que ser alcanzable, ser muy conscientes de eso, ¿no? Yo no me voy a poner una visión de ser el presidente de los Estados Unidos porque, no, o sea, no lo voy a hacer, ¿no? Porque no soy de allá y demás, ¿no? Muchas cosas que tal vez no alcance, pero tiene que ser alcanzable, y describir cómo voy a alcanzar, ¿no? Tiene que ser realista, establecer lugares, dónde va a ser, cómo va a ser, en qué momento y demás. Tiene que haber como que una medida de tiempo, en cuánto tiempo voy a lograr ese objetivo, ¿no? Considerando la visión que tengo, ¿no? Y bueno, en el realizar, describir paso por paso cómo voy a alcanzar. Eso es clave. Nuestra visión entonces tiene que ser, primero, escribir la visión, luego entender que va a haber un proceso de gestación y luego tiene que ser una visión SMART, ¿no? Y pues el cerebro tenemos dos fuerzas muy poderosas en nuestro cerebro, ¿no? Según lo que estoy estudiando, hay el poder, el cerebro que es consciente y el cerebro subconsciente. Ahora, de estos dos cerebros, el que es más poderoso es el subconsciente, ¿no? Es el cerebro emocional, ¿no? Y lo interesante que a mí me encantó, por eso esto de la neurociencia y lo estoy estudiando, es que menciona que el cerebro consciente es el que delimita el tiempo y demás, pero el subconsciente no tiene un límite de tiempo, es emocional.
Y es por eso que cuando una emoción es muy fuerte, por más de que ha sido en el pasado, el día de hoy si cuento algo que me ha impactado, puedo incluso hasta llorar, porque la emoción no distingue el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros visionamos, hace que nuestra visión hace que se alinee el cuerpo, el alma y el espíritu con las emociones que provocan nuestra expectativa del nuevo futuro, ya no de nuestro pasado, ¿no? Entonces, si nuestra visión está determinada en base a nuestro pasado y si hemos vivido cosas duras, o como dice el segundo punto, tal vez hemos vivido de una forma súper tranquila, esas emociones van a determinar nuestro futuro. Pero para que nuestra visión sea realmente, eh, nos mueva a la acción, tiene que ser súper emotiva. Entonces, el visionar hace que esta parte del cerebro crea emociones que nos influyan a trabajar en este tiempo, ¿no? Y que esas emociones ya no sean negativas, sino que sean positivas. Entonces, esas emociones positivas van a hacer que el proceso de gestación, las actividades para cumplir nuestra visión, ya sean placenteras, ¿no? Y por ejemplo, una visión de futuro en cuanto a, por ejemplo, algo que es clave es digamos, las dietas. Si yo me imagino así de que estoy en la playa, sin preocuparme de que estoy gordo o que estoy flácido, no sé, y demás, más bien estoy centrado en que, no, pues estoy bien y demás, que estoy tranquilo sin la polera y demás. Eso ya me crea placer ahora. Entonces, el hacer ejercicio no me va a costar tanto, ¿no? En base a lo mismo que hablábamos, ¿no? De nuestra identidad, ¿no? Si yo me visiono ahora como una hija de Dios, que en sus conferencias está hablando y encima hablo de la Biblia, de principios bíblicos sin tener que hablar, y específicamente de la Biblia o de pasajes, pero estoy hablando intrínsecamente de la Biblia y eso mueve a la gente. Eso crea una emoción que hace que pues el proceso de estudiar la palabra a diario sea más placentero. Eso es lo increíble de la visión y por eso es tan importante. Un pionero de la neurociencia, Joe Dispenza, ahí tiene una frase que me encantó que dice, puedo entrenar a mi cuerpo a sentir las emociones de un futuro que aún no ha sucedido. Y eso hace que el proceso sea más llevadero, ¿no? Y pues nuestro ejemplo siempre es nuestro Señor Jesús, ¿no? Desde que empezó su ministerio, empezó a visionar. En todo empezó a visionar. Primero nos dijo, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado por todos ustedes, por sus pecados. Ya empezaba a hablar de la visión de la cruz, ¿no? Empezó a decir que Él había venido para esto, que ese era el objetivo y a visionar. Y no solamente se quedó ahí, sino empezó a hablar del reino de los cielos. Gracias a Jesús tenemos la imagen más clara de cómo va a ser el reino de los cielos después. No, en el reino de los cielos justamente es como una semilla de mostaza, es como una levadura que leuda la masa, es como el gran tesoro que una persona encontró y vendió todo lo demás solamente para conservar ese tesoro, es como esa perla preciosa y demás, y nos empezó a contar de ese reino de los cielos y a personificarlo, donde no habrá llanto, no habrá dolor, y por eso curaba a las personas, por eso tenía misericordia de nosotros y demás. Increíble, ¿no? Y lo que más me impresiona es que cuando cumplió su visión de la cruz, dijo, consumado es. ¡Wow! Yo realmente quiero eso, ¿no? Yo realmente quiero que cuando visionar algo, que llegue a un punto en que digo, ahí está, consumado es. Valió la pena todo el esfuerzo porque logré la visión. Y pues, ya para terminar, Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Miren qué poderoso, ¿no?
Este igual es otro versículo que es sumamente poderoso. Dice Efesios 3:20, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Qué poderoso igual este versículo para no parar de visionar. Y finalmente quiero invitarles a ver este video. Estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos visto, que ejemplifica todo lo que hemos hablado. Ahí está, les dejo el video. Voy a compartir sonido. Ahí está. Ahí está. Y pues, con esto, queridos amigos, quiero invitarlos a visionar, ¿no? Y así como en el video veíamos, tal vez no sé, pues el contexto nos dice que otras cosas, ¿no? Pero hasta el mismo Señor visionó, ¿no? Visionó una vida junto a nosotros después de esta. Visionó un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, donde todo va a ser plenitud, y nos dejó esa visión, ¿no? A pesar del que el contexto era el contrario. El día de hoy quiero invitarte que a pesar del contexto que estábamos viviendo, que visiones de una forma así tan alocada como este señor que hasta los vecinos lo creían loco, hasta su hija, pero luego todo cobró sentido cuando cumplió su visión. Quiero invitarlos a tener un tiempo de oración y